Yo en lo personal soy partidario de hablar de la estructura psíquica en su conjunto, porque mente hace referencia, la palabra mente hace referencia más que nada a la parte intelectiva, a la parte racional de nuestra estructura psíquica. Con lo cual, si vos me permitís, ensayando una definición que sea lo más abarcativa posible, tenemos que decir, o por lo menos se me ocurre sugerir, que lo pensemos de este modo. Toda guerra cognitiva se inicia y se libra a partir de un ataque sostenido, de un ataque de gran escala, que opera sobre el funcionamiento de nuestra psiquis, es decir, de nuestra estructura psíquica, en cualquiera de sus niveles o en todos ellos al mismo tiempo, sea el nivel de la instintividad, se trate de los instintos superiores, como la religiosidad, o de los instintos inferiores o los apetitos inferiores de los que hablaba Platón, que están vinculados a la biología, al cuerpo, se trate en el plano de la emotividad, de las pasiones, de los sentimientos, las emociones, la afectividad, o en el plano de la inteligencia, de la razón. O sea, en definitiva, la guerra cognitiva siempre se libra en la psiquis del hombre, en la estructura psíquica, en cualquiera de estos niveles o en cualquiera de estos planos, y con la idea de incidir finalmente en el comportamiento de grupos enteros o de sociedades enteras, ¿no? Aquí comienza Despertando Conciencia. Una mirada diferente a lo que pasa en el mundo. Conduce y dirige Rocío Adriana Páez. Esta es una producción E-Radio Global. 14 años al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Espero que todos ustedes estén muy bien. Si las cosas no están tan al 100, tan óptimas, pues espero que por el camino se vayan solucionando poco a poco. A veces nos estresamos, nos desesperamos, nos contagiamos de tantas cosas que pasan en familia, en el trabajo, en el mundo, y pues bueno, no se pone como el panorama tan bueno. Lo ideal es lo que siempre les digo, tener fe, dejar de lado el miedo, que yo sé que a veces es complicado. El miedo es una emoción normal que experimentamos todos los seres humanos. ¿Cuál creo que puede ser el secreto que uno ha venido aprendiendo con el caminar, con el paso del tiempo? Y es tratar de entender que como es una emoción normal, lo único que hay que hacer es manejarla, administrarla, aprender a manejarla. Si aprendemos a manejar el miedo, pues seguramente que en algunos momentos difíciles ese miedo nos puede servir como impulso para salir adelante, para acordarnos que en otros momentos hemos salido tal vez de situaciones más complejas y cuando uno se acuerda de esos momentos difíciles que ha logrado superar en su vida, entonces uno también recuerda de qué está hecho. Y estamos hechos de fortaleza, de convicciones, de principios y sobre todo de mucha fe. ¿Cómo está esa fe? Espero que esa fe la estés levantando cada día, la estés alimentando cada día, la estés nutriendo. Y siempre esa fe se logra cuando andamos agarraditos de ese ser todopoderoso, de ese Dios. Yo por eso siempre les digo, espero que cada día el Dios en el que yo creo los guarde y los bendiga siempre. Es importante que siempre lo tengamos a Él presente. Yo sé que seguramente habrá personas que entran a nuestro programa Despertando Conciencia y dirán, ay, no me hablen de esas cosas, que yo me siento como con fanatismos, con religiosidades. No, no se trata de eso. Es un tema más espiritual, lejos de religiones, lejos de fanatismos, es un tema espiritual que quiero consolidarlo mucho con ustedes porque en tiempos difíciles creo que es lo más importante que nos puede ayudar como impulso para salir adelante. De esta manera, con un poco de reflexión, quiero darles la bienvenida a esta segunda parte de nuestro numeral Guerra Cognitiva parte 2. La primera parte ya la habíamos hecho, como siempre, con nuestro invitado especial desde Buenos Aires, Argentina, nuestro querido Pablo Dávoli. Hoy vamos a ir con esa segunda parte porque la vez anterior solamente hablamos un poco, nos especializamos un poco en la ventana de Overton. Si ustedes quieren comprender sobre qué estuvimos hablando, pueden ir a nuestro canal Rocío Adriana Oficial o también entrar a E-Radio Global, que ahí quedan colgados nuestros programas para que usted como que refresque y comprenda un poquito esta seguidilla de programas. Hoy Guerra Cognitiva parte 2, nuestro numeral podríamos decir que es la nueva amenaza,
Es esa guerra, tal vez psicológica, guerra también de la desinformación. Algunos llaman que la manipulación se hace a través de la información. Yo como periodista me atrevo a decir lo que lo hacemos desde la desinformación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medios de comunicación tienen unos dueños con unos intereses particulares, puntualmente económicos, políticos, sociales, y empiezan a establecer líneas editoriales. Cuando hablo de líneas editoriales, es cuando uno le dicen en la sala de redacción, el director y el jefe de redacción, vamos por este lado, esta noticia va, esta no va, esta la podemos maximizar un poco, esta hay que de pronto bajarle un poquito el tono, y así es como nosotros cada día nos informamos a través de la radio, la televisión, los medios escritos, los medios digitales, los medios impresos. Y cuando hablamos entonces de guerra cognitiva, podemos también decir que desde hace muchísimo tiempo, yo podría decir, antes de darle el paso a nuestro querido Pablo Dávoli, hoy está desde Rosario, Argentina, que esto no es desde hace algún tiempo. Creo que esta guerra cognitiva se ha venido implementando desde siempre. Para mí, se ha venido es como perfeccionando, han venido cambiando las estrategias, modulándolas, pero igual la guerra cognitiva ha existido desde siempre. Y desde ese dominio que siempre han querido establecer, el dominio del cerebro humano, nosotros nos enfrentamos todos los días a esa guerra constante, ese conjunto de estrategias para manipular las audiencias nos ha llevado a actuar definitivamente de una manera predeterminada. Y por eso a veces uno no comprende por qué nos volvemos como tan dóciles, tan manipulables, aceptándolo casi que todo. Incluso a veces estas guerras van contra nuestros propios intereses, terminamos aceptando todo, obedeciendo todo, permitiéndolo todo y decimos, pero ¿por qué si yo no pienso así? Piensen que el entorno también nos afecta muchísimo, así que esa manera de dejarnos manipular es también un poco de reflexión de lo que debemos empezar a hacer nosotros. Y esta guerra cognitiva, lo decíamos en el programa anterior con Pablo, es que está buscando básicamente hackear nuestra mente de los objetivos que nosotros tenemos como propósito de vida, como proyecto de vida, de tratar de neutralizar nuestro propio pensamiento, pero sobre todo ese pensamiento crítico que los seres humanos todos lo tenemos. Lo que pasa es que algunos permiten en algún momento que se duerma y otros definitivamente decimos desde siempre, no vamos a dejar que nuestro pensamiento crítico nos lo dejen de ladito porque yo pienso y me encanta poder expresar mi pensamiento. También de eso se trata. Ese campo de batalla que se ha convertido nuestra mente para estos que manejan tanta estrategia, yo podría llamarlo así, Pablo, de dominio militar, una batalla contra la conciencia, contra la moral, contra nuestro pensamiento crítico, contra nuestra esencia, es lo que estamos enfrentando cada día. Entonces, tal vez la pregunta, querido Pablito Dávoli, saludándolo allí desde Rosario, Argentina, ¿qué busca este tipo de propaganda de guerra cognitiva para ya entrar en nuestra segunda parte de esta guerra cognitiva, parte 2? ¿Quién está controlando las narrativas? Y recordemos también un poquito, Pablito, sobre esos países que desde siempre han venido como liderando estas guerras, ¿no? Yo me puse a investigar un poquito, a echar un poquito para atrás y en la historia uno se encuentra con liderazgos de guerra cognitiva de Rusia, de Estados Unidos, de Israel, que ha sido también desde siempre, China, Francia, y me encontré también con un dato importante, Marruecos, ¿no? Y uno diría, pero Marruecos, ¿por qué? Marruecos ha venido desempeñando una guerra cognitiva muy importante de acuerdo a intereses ideológicos y políticos. Pablo Dávoli, ahora sí, bienvenido a nuestro espacio de Despertando Conciencia a través de Radio Global. Sigamos hablando de este interesante tema, querido Pablo. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas tardes o buenos días, lo que corresponda. Es un gusto estar acá y saludo también a tu audiencia. Mirá, en realidad se habla de guerra, o sea, coincido contigo. Guerra cognitiva, al menos en un sentido lato, ha existido siempre. De alguna manera o de otra manera, en mayor nivel o en menor nivel. Pero lo cierto es que el concepto es mucho más nuevo y que hoy en día se aplica no solo con mayor asiduidad, sino con alcances y con una sofisticación muchísimo mayor que en tiempos pretéritos. Creo que ahí hay una diferencia. En la conceptualización técnica, por un lado, eso no es antiguo, eso sí es de nuestra contemporaneidad. Y también en cuanto a la asiduidad, la frecuencia, los alcances, la amplitud, pero sobre todo la sofisticación de recursos y de metodologías con que este tipo de guerra se implementa en nuestra época. Y lo dijiste muy bien, básicamente se trata de manipulación
de manipulación de las estructuras psíquicas, es decir, de lo que sucede en nuestra propia interioridad desde el punto de vista psicológico, con todos los niveles que esto reconoce, y finalmente de nuestro comportamiento. Pero la palabra clave ahí es manipulación, eso por un lado. Y tuviste una expresión muy interesante, que de hecho un experto en el tema, que es el francés François Ducluzel, utiliza esa misma expresión. Se trata de hackear, en términos de Ducluzel, se trata de hackear mentes mediante la guerra de información, y en particular mediante la desinformación, y mediante el uso habitual de la tecnología. Pero básicamente Ducluzel, tomando estas herramientas, o estos métodos, habla utiliza esta misma expresión que vos has utilizado, esto de hackear mentes. Yo en lo personal soy partidario de hablar de la estructura psíquica en su conjunto, porque mente hace referencia, la palabra mente hace referencia más que nada a la parte intelectiva, a la parte racional de nuestra estructura psíquica. Con lo cual, si vos me permitís, ensayando una definición que sea lo más abarcativa posible, tenemos que decir, o por lo menos se me ocurre sugerir, que lo pensemos de este modo. Toda guerra cognitiva se inicia y se libra a partir de un ataque sostenido, de un ataque de gran escala, que opera sobre el funcionamiento de nuestra psiquis, es decir, de nuestra estructura psíquica, en cualquiera de sus niveles o en todos ellos al mismo tiempo, sea el nivel de la instintividad, se trate de los instintos superiores, como la religiosidad, o de los instintos inferiores o los apetitos inferiores de los que hablaba Platón, que están vinculados a la biología, al cuerpo, se trate en el plano de la emotividad, de las pasiones, de los sentimientos, las emociones, la afectividad, o en el plano de la inteligencia, de la razón. O sea, en definitiva, la guerra cognitiva siempre se libra en la psiquis del hombre, en la estructura psíquica, en cualquiera de estos niveles o en cualquiera de estos planos, y con la idea de incidir finalmente en el comportamiento de grupos enteros o de sociedades enteras, ¿no? Dicho esto, lo que hay que decir también es que si decimos guerra cognitiva, en definitiva es, como bien decías vos, manipulación, pero la idea es justamente apelar a una multiplicidad, o sea, la guerra cognitiva apela a una multiplicidad, a una diversidad muy grande, muy variopinta de recursos para hacerlo. Yo no me quedaría solamente en el plano del uso de la guerra de información o del llevar a cabo una guerra de información, y en particular lo que se conoce como desinformación. Hay un montón de instrumentos y de metodologías que para lograr ese objetivo de manipulación que tú bien decías, que se pueden aplicar o que se pueden implementar, ¿no? Podemos hablar, sí, de guerra de información, pero también podemos hablar, por ejemplo, de instrumentos o de armas que son de guerra neural o de guerra neurológica, justamente a través de la incidencia o de la influencia en nuestro cerebro, y no solo en el cerebro, sino en todo el sistema neurológico, buscan finalmente incidir en nuestra estructura psíquica y en nuestro comportamiento. Mira, cuando uno se pone a analizar este tema, desde luego que este tema se lo analiza en el campo de la polemología, ¿no? Y de lo que podríamos decir la ciencia y el arte militar. Pero en realidad, el paralelismo que podemos establecer y encontrar coincidencias interesantes en el campo de lo que es, propiamente hablando, ciencia política, es con psicopolítica. Hay una definición de psicopolítica de un autor del siglo XX, Kenneth Goff, un tipo muy interesante, que a mediados del siglo XX escribe un libro, creo que lo hemos mencionado en algún programa, Rocío, a mediados del siglo XX escribe un libro titulado Psicopolítica, de hecho el término lo acuña él, Psicopolítica, la técnica del lavado del cerebro, un título muy rimbombante, muy de los años 50, 60, ¿no? Porque de esa época estamos hablando. Y Kenneth Goff propone en ese libro una definición de psicopolítica que tiene la suficiente amplitud, por lo menos a mi modo de ver. Dice que la psicopolítica en definitiva es el arte o la técnica de manipular y de cambiar los cauces del pensamiento y de los sentimientos y las emociones. Yo ampliaría la instintividad, o sea, yo agregaría eso como para terminar de completar esa definición. Tomando esta definición de psicopolítica, lo que podemos advertir, comparándola con la definición que hemos propuesto de guerra cognitiva, si bien la guerra cognitiva está más bien en el campo de la polemología, es que, en definitiva, la guerra cognitiva es psicopolítica.
psicopolítica utilizada o ejecutada de modo sostenido a gran escala y conforme a una directriz o a una planificación estratégica. Pero básicamente estamos hablando de lo mismo con alguna modalidad o con alguna especificación que hemos agregado recién. Es más, todos estos... Hay un autor inglés que se llama Paul Ottewell, es un alto oficial de la Royal Navy y es un ex profesor de la Escuela de Defensa del Reino Unido. Y este hombre, que es un autor reconocido, también muy destacado en este campo, plantea que la guerra cognitiva opera en lo que él denomina dominio cognitivo. El dominio cognitivo, dicho en otros términos, no es más que todo ese sistema complejo, a veces contradictorio, eventualmente, de representaciones mentales. Y estas representaciones mentales son parte de la vida psíquica a la que hacíamos referencia en toda su integridad con anterioridad, ¿no? Pero en definitiva, ¿dónde se libra el campo de batalla? ¿Dónde tiene su campo de batalla y su escenario la guerra cognitiva? El campo de batalla propio, el escenario bélico, el teatro de operaciones propio de la guerra cognitiva no deja de ser esta estructura psíquica para finalmente incidir de algún modo u otro en el comportamiento que se deriva y que es manifestación de esta estructura psíquica. Y sobre todo, Pablo, si me permite, es como atacando el pensamiento crítico de nosotros los individuos y el ser humano, porque casi que uno se da cuenta en este tiempo actual que uno dice, bueno, cuando están atacando ese pensamiento crítico y cómo lo están atacando con la censura, con el cuestionamiento, cuando empiezan a ponernos ese tipo de adjetivos, de calificativos de conspiranoico, esta persona está loca, esta persona seguramente es una fanática, esta persona no entiende, no es empática y no hace parte de la manada, de la comunidad, porque es que todo lo estamos viendo de esta manera y esta persona está siendo políticamente incorrecta. Y en lugar de verlo como algo positivo, casi que esa persona, como uno diría, la ovejita negra, como que casi que lo marcan a uno de manera diferente y muchas personas que lo comentábamos en el programa anterior, querido Pablo y online oyentes, las personas se dejan afectar tanto por su entorno que terminan casi que aceptándolo todo, entregando ese pensamiento crítico casi que al servicio del propio que lo está atacando, de su verdugo. Y las personas se vuelven miedosas. Y, no, es que de pronto no me van a dar la visa, ¿cierto? Es que de pronto luego no me van a permitir entrar a tal sitio, es que luego mis amigos ya no me van a invitar, no voy a tener tantos likes. Entonces, este campo de batalla empieza con nuestra mente, empieza a manejarse y atacarse desde distintos puntos. Yo pregunto, Pablo, ¿acaso lo que están buscando también a través de toda esta propaganda de guerra cognitiva es que las sociedades, que los individuos terminen rindiéndose sin ningún cuestionamiento hacia sus propios verdugos? Sí, por supuesto, porque aparte son guerras que se ganan en definitiva sin que la víctima muchas veces siquiera se entere y sin disparar, eventualmente, si esto es tan efectivo o logra una efectividad mayúscula, es ganar una guerra sin disparar un solo tiro. Por eso también esto de la manipulación implica convertir a la población o a la sociedad que es objeto de este ataque en arma o por lo menos en instrumento para someterlo a tus propios designios o para someterlo a tu propia voluntad de dominación y tus propios objetivos políticos. Claro que se trata de eso, pero cierro lo de Ottewell. Ottewell plantea, la expresión no es de él, pero él en definitiva la utiliza de una manera muy clara, muy gráfica, no tan técnica y como decía recién, es muy ilustrativa. Dice, bueno, es la batalla por los corazones y las mentes. Es una buena manera de resumirlo. Con lo cual, la estructura psíquica del hombre y finalmente el comportamiento, o para incidir en el comportamiento, pero toda esa estructura psíquica no deja de ser, por un lado, el objeto de ataque y al mismo tiempo el campo en el cual se libra esta batalla. Que es un tipo de guerra, dicho sea de paso, viéndolo desde la polemología como acción bélica, es un tipo de guerra híbrida. Yo para también que el concepto quede bien perfilado y quede bien ubicado epistemológicamente. ¿Sí? Es un tipo de guerra híbrida. Es más, yo creo que forma parte y parte esencial de la guerra híbrida. Lo que define a la guerra híbrida básicamente es la utilización, digamos, de medios y de recursos convencionales, propios de la guerra convencional, con la utilización
mixturada y combinada con la utilización de recursos y de medios, en definitiva, de metodologías y de herramientas no convencionales. Claramente la guerra cognitiva es aquí donde se encuadra y por eso digo que forma parte hoy en día indispensable, parte esencial, si se quiere, de lo que se conoce como guerra híbrida. Y muchos autores, también desde esta perspectiva de la ciencia de la guerra, de la ciencia del conflicto bélico, que es la polemología, dicen, bueno, es el sexto, ese dominio cognitivo del que hablaba Ottewell, en definitiva es el sexto campo de batalla, es el sexto, teatro de operaciones. Vos tenemos el terrestre, el naval, el aéreo, el espacial, el del ciberespacio, y finalmente aparece al que se le puede llamar dominio cognitivo, ¿sí? O dominio psicológico. Respecto de la guerra psicológica tradicional o clásica, a ver, el concepto de guerra psicológica aquí, por lo menos el clásico o en su versión clásica, nos queda pequeño, porque la guerra psicológica de la primera mitad del siglo XX estaba apuntada más que nada a desmoralizar al enemigo. O sea, se hablaba de guerra psicológica en términos militares, desde luego que es parte de la guerra cognitiva, pero es solamente una parte muy pequeña. En términos clásicos o en términos más, entre comillas, tradicionales, la guerra psicológica en la primera mitad del siglo XX, cuando se empieza a estudiarla, digamos, de manera científica y a implementarla de manera rigurosa, sí, hace referencia digamos, al objetivo, apuntaba al objetivo simplemente de desmoralizar al enemigo, quebrarlo moralmente y emocionalmente, y al mismo tiempo fortalecer o reforzar la moral y la actitud de combate y la aptitud psicológica de combate de la propia tropa y de la propia población eventualmente para resistir los embates del enemigo. Había dos escuelas, esto lo estudió muy bien un gran médico sanitarista argentino, de hecho el padre del sanitarismo argentino, que fue Ramón Carrillo, fue ministro de Salud Pública cuando se convierte esa Secretaría del Estado en ministerio en el primer gobierno de Perón. Él se dedicó a este tema en conferencias que dictó en la Escuela Superior de Guerra Argentina y decía, bueno, acá hay dos escuelas de guerra psicológica, ¿no? Hablando en su diálogo con los militares argentinos en aquella época, decía la norteamericana y la alemana. Bueno, eso es primera mitad del siglo XX, ¿sí? Eso, digamos, al lado de esto, está bien que lo tomemos en cuenta, pero es un antecedente y es una parte de la problemática de la que estamos hablando ahora. Ottewell no hablaba, para que no haya confusiones, no hablaba del mundo o del universo de las representaciones simbólicas, pero sí habla, mejor dicho, porque es un autor contemporáneo, de atacar y de tomar el control, o de incidir, o de destruir y reemplazar lo que nosotros podríamos llamar en otros términos, y yo ya usé la expresión hace unos minutos, el mundo de las representaciones subjetivas, pero siempre estamos hablando de un ataque a gran escala, de una agresión a gran escala, y por lo tanto estamos hablando de grupos grandes. Una nación, una sociedad política, sea nacional o de otro tipo, o toda una población que sea objeto de este ataque y en cuyo, digamos, contexto se libre esta guerra. Yendo a lo que vos decías, que es más práctico, y para no abundar tanto en conceptualizaciones, pero yendo a lo que vos decías, claro que es así, Rocío, en cuanto a las metodologías que a grandes rasgos uno puede discernir, que se emplean. Tú hablabas concretamente de la censura, eso desde ya que sí. Tú también hablaste, no usaste esa palabra, pero en definitiva hiciste referencia a la estigmatización. Y ahí pasa lo mismo que habíamos notado cuando hablamos de psicopolítica, ¿no? Cuando en su momento, en un primer video, si no me recuerdo, habíamos hablado de psicopolítica, que es el enfoque más politológico de este mismo fenómeno. A ver, se manipulan, y aquí viene bien la definición de Kenneth Goff, se manipulan o se trata de incidir en cauces psicoconductuales o psicocomportamentales que son perfectamente normales. Lo que vos decías antes, de esta idea de esta tendencia, esta inclinación a tratar de estar en afinidad y en consonancia con los demás, en particular con el prójimo, con el propio Un modelo grupo. de pensamiento. Claro, pero eso, como inclinación, en cierta medida, como inclinación es perfectamente normal, porque somos individuos dotados de individualidad, singularidad, originalidad y autenticidad, pero al mismo tiempo somos seres sociales, somos individuos sociales. Nada mejor que ir a los clásicos, y para este tema en particular a Aristóteles, para comprenderlo bien. Entonces, la tendencia a estar en consonancia con aquellos que nos rodean y con quienes estamos vinculados, nuestra propia familia, nuestra propia comunidad local, nuestros colegas, la comunidad gremial, podríamos decir, y finalmente la comunidad nacional,
esta tendencia a estar en afinidad y en consonancia con aquellos que nos rodean y con quienes estamos tan vinculados es algo perfectamente normal, al menos en determinado punto. Eso no significa que todos tengamos que pensar lo mismo o que uno anule su capacidad y actitud de análisis crítico, porque de hecho le dejaría de aportar al conjunto, desde esa originalidad, le dejaría de aportar al conjunto del que forma parte y lo empobrecería, ¿se entiende? Ahí ya hay una desviación, pero como una tendencia, en principio es algo perfectamente normal. ¿Qué hace la psicopolítica y qué hace la guerra cognitiva? Viene justamente a manipular y a amañar eso, a complicarlo y a amañarlo, es decir, a usarlo de una manera antinatural. Una tendencia que es natural, utilizarla de manera desviada y de manera antinatural y con malos objetivos. Mala intención, querida amiga, seguro, porque ciertamente que todo intento de manipulación debe ser reprobado como algo profundamente inmoral que afecta de manera directa a la dignidad de las personas y de las comunidades que las personas humanas integramos, naturalmente. Pablo, yo mencionaba en el programa anterior sobre el significado que para muchas personas tiene el ser políticamente correcto y políticamente incorrecto. Cuando uno se da cuenta de que llega tanto la manipulación de esta guerra cognitiva, así que nos están llevando a que todos estemos pensando de una manera predeterminada que favorezca ciertos intereses de minorías, ¿no? Así que nos llevan eso, porque ni siquiera es el interés general, aquí son intereses particulares, pero no lo venden como hay que ser más empáticos, ¿cierto? Hay que ser más sociables, hay que tratar de comprender a los demás, pero siempre, si usted se da cuenta, están enfocados a grupos pequeños, ¿no? Grupos pequeños. Y entonces uno dice, bueno, entonces vamos, toda la manada va a favorecer a estas etnias o a este grupo, de este pensamiento, de esta práctica, porque es que los victimizan, ¿no? Y si usted no está de acuerdo, entonces usted no está siendo empático, usted está atacando y usted se está saliendo del discurso, que es cuando uno dice, prefiero ser políticamente incorrecto. Ahora, mucha gente dirá, pero ¿por qué quieren ir en contravía de la gente, de la humanidad? No, les reitero, en mi caso, cuando yo hablo de ser políticamente incorrecto, es también una propuesta que le hago a nuestros online oyentes. Esto no se trata de rebeldía, de rebelión, de sublevación. Se trata de dejar de ir en contravía de lo que es usted, su esencia, sus convicciones, sus principios, lo que usted ha permitido descubrir y lo que usted ha construido con su caminar, con el paso del tiempo. Porque yo creo, Pablo, que no hay nada más triste que cuando nosotros nos permitimos rendirnos, entregar nuestro pensamiento, nuestras convicciones, nuestra esencia ante cualquier persona que nosotros pensemos que se puede alejar, se puede enojar, se puede disgustar, puede de repente quitarnos sus afectos, puede no aceptarnos en un grupo, en un trabajo, en un entorno en donde nosotros tengamos interés de pertenecer. Yo creo que la peor renuncia, Pablo, es cuando nosotros entregamos lo que somos, nuestra propia esencia. Las personas cuando uno dice, ¿por qué está con este hombre o con esta mujer cuando hablo de relaciones de pareja? Y lo mencioné también en el programa anterior, casi que esa falta de amor propio, casi que esa falta de haber forjado un carácter le permite a usted rendirse, rendirse ante un maltratador, ante una maltratadora, ante un jefe abusador, ¿verdad? Y lo peor, ante una sociedad que todo el tiempo está abusando de nosotros sin que nos demos cuenta, porque usted bien lo mencionaba en el programa anterior, ese paso a paso que nos han venido metiendo, proponiendo de alguna manera de la ventana de Overton, en donde empiezan a abrir tantas ventanas que nosotros vamos siendo llevaditos camino al matadero, casi que sin darnos cuenta, sin percibirlo. Y todos los días lo estamos alimentando, que ya lo hemos hablado de ese campo de batalla que es nuestra mente, tienen muchas herramientas, recuerde, redes sociales, ¿verdad? Celebridades, que hoy nos las ponen y nos venden como si esta persona tan famosa que tiene 4 millones de seguidores lo está haciendo, lo está practicando, debe ser porque es lo mejor, ¿verdad? Todo este escenario donde nos están llevando a que nosotros anulemos nuestras ideas, nuestra propia forma de pensar, los medios de comunicación, creo que es cuando tenemos que estar como más atentos a decir, hey, no se trata de ir en contravía de los demás ni de la vida, se trata de dejar de ir en contravía de lo que yo soy. No renuncien tan fácil a lo que ustedes tienen y a lo que han construido. Creo que eso se trata un poquito de dar también esta batalla, ¿no? Porque casi que nos estamos entregando.
y nadie se atreve a cuestionar nada, así lo piense porque le da miedo. Y esa es una parte importante, querido Pablo, que me gustaría también tocar en el desarrollo de este programa. Cómo a partir de los hechos, de los sucesos que suceden a diario en el mundo, nos están manteniendo a partir del miedo y de la incertidumbre, porque casi que nadie sabe qué nos espera, para dónde vamos y lo que vaya a pasar después. Mira, ahí te estaba tomando nota, sí, mientras te escuchaba, porque fuiste tocando distintas aristas. Y voy a tratar de ir agregando y ratificando en gran medida mucho de lo que has dicho, pero voy a ir por partes. En primer lugar, toda auténtica comunidad social, por así decir, y ni hablar la sociedad política, se compone de hombres libres. Cuando digo hombres, quiero decir hombres y mujeres, claro está, de hombres y mujeres libres. Y la primera libertad es la libertad psíquica, que no solamente es la libertad de conciencia, aunque sí, la libertad de conciencia está en el núcleo de la libertad psíquica. Entonces, libertad psíquica, hombres y mujeres libres, comunidad. Ese sería un poco el trayecto que hay que recorrer, planificar, o sí, recorrer, cumplir y resguardar. Eso en primer lugar. Si vos hablabas de lo que yo llamaría un vaciamiento personal, si uno renuncia a esa libertad psíquica y finalmente a la libertad de acción, porque una es la base y permite la otra, ¿sí? Sin la primera no estaría la segunda, se produce una suerte de, y renuncia a la capacidad de análisis crítico propio, entre otras cosas, ¿no? También a esta suerte de autonomía psíquica, más allá de la influencia que dentro de un grupo todos ejercemos entre nosotros, que en cierto punto es algo perfectamente normal y natural. Pero bueno, si uno renuncia a todo eso o pierde todo eso, se produce una suerte de, yo le pondría la siguiente expresión, vaciamiento personal. Y el vaciamiento personal implica desertificación social, es la muerte de la sociedad, porque la sociedad se nutre de esas singularidades que están en diálogo, y que deben estar en diálogo y en intercambio, ¿sí? Entonces, vaciamiento personal conduce a la desertificación social. Y con esto quiero romper una falsa idea moderna de contraponer lo individual y lo social, más allá de que una vez que se hace o se establece esta falsa y artificial contraposición, que es nefasta, terminamos teniendo a los individualistas que toman, digamos, optan por la defensa de un término en contra del otro, y aquellos que son colectivistas que hacen lo mismo pero al revés, sin advertir que finalmente es el conjunto con ambos términos el que termina perdiendo. Yo también lo Y quiero que el dejar. colectivo se inicia con el individuo, ¿no? Por supuesto, y el individuo se fortalece en eso a lo que llaman colectivo, que yo prefiero hablar de lo grupal y lo comunitario o lo social en general. Otra cosa, lo quiero citar acá un gran maestro, filósofo argentino, Alberto Huela. Es uno de los exponentes de la metapolítica, el pionero y el más importante de habla hispana a nivel mundial, pero además el gaucho Huela, como le decimos, le dicen sus amigos y es conocido públicamente aquí en Argentina, porque realmente es un gaucho en el sentido pleno y más hermoso de la palabra, vive en el campo, bueno, doma caballos, etcétera, siendo ya un hombre mayor. El gaucho Huela, profesor del doctorado de filosofía de la Sorbona en París, bueno, entre muchas otras cosas, es uno de los exponentes más importantes a nivel mundial de la teoría del disenso. A ver, tú hablabas de la corrección política, por eso traigo acá lo de la teoría del disenso. La teoría del disenso, ¿qué dice? Los consensos se construyen a partir del disenso o de la posibilidad de disentir. ¿Cuál es el problema que tenemos con los consensos en nuestras sociedades, que son los consensos de la corrección política? En primer lugar, que no permiten el disenso. Son consensos que están previamente establecidos, como si fueran prefabricados, predigeridos y preestablecidos. No permiten el disenso. Y aquí aparece un segundo problema. No son un fruto, no son el producto, estos consensos artificiales, de los pueblos, ni de las comunidades. Son algo impuesto. Huela acá lo que hace es, recientemente ha fallecido Jürgen Habermas, el alemán, y bueno, uno es tal vez el exponente más sofisticado intelectualmente, se me ocurre decir, de la escuela de Frankfurt, la mal llamada escuela de Frankfurt, que tiene tanto que ver con la psicopolítica, pero también con la guerra cognitiva. Estamos hablando de Adorno, toda una playa de autores y de pensadores, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, etc. Habermas, recientemente fallecido, el alemán Habermas, tal vez sea el exponente intelectualmente más sofisticado y más célebre de la escuela de Frankfurt,
Y es el de la teoría del consenso, amén de la acción comunicativa, bueno, varias teorías que son conocidas y que son confluyentes. Vuela con la teoría del disenso, sale desde Hispanoamérica a confrontar esa teoría del consenso por considerar que habla de un falso consenso, que tiene todo que ver y le da un marco teórico y un basamento conceptual a lo que tú llamabas corrección política, que es la muerte del diálogo social por sofocamiento y su manipulación. O sea, amenaza con matar al diálogo social y a la creación de una opinión auténticamente pública de los colombianos, de los argentinos, de los alemanes o de quien sea, o finalmente pueden ser regiones enteras, de los hispanoamericanos, ¿sí? O sea, atenta contra la opinión pública genuina que debe ser un fruto real de los pueblos para establecer en su lugar de manera impostora y sustitutiva un consenso artificial. Y a eso se le llama corrección política, que termina siendo un corset, se le puede llamar, y da lugar a lo que se conoce como pensamiento único. Entonces ahí las palabras no deben engañarnos, es un consenso que de consenso genuino, real, tiene poco. Es una suerte de instalación superestructural, digámoslo así, hegemónica en términos de Gramsci, aunque Gramsci también es parte del problema, es un autor, desde luego, al que hay que leer, que ha denunciado mucho de esto, pero él también, por la propuesta que él hace, por su propuesta de revolución cultural, él también es parte del problema. Dicho esto, en Guerra Cognitiva, ¿de qué se habla? De la instalación de narrativas estratégicas. Instalación de narrativas estratégicas, que finalmente terminan siendo parte del andamiaje del pensamiento único y del lenguaje de lo políticamente correcto. En términos más claros, a ver, no quiero, decime si por ahí se hace confuso porque uno va improvisando una respuesta a partir de lo que vos comentabas y va improvisando en el diálogo, pero le da frescura al diálogo también. En parte también hace a algo que también trató Gramsci, pero también él sugirió como táctica dentro de esa estrategia de revolución cultural, que es sembrar prejuicios. Sembrar prejuicios. Entonces, nuestro pensamiento finalmente queda atado a determinadas ideas y comienza a articularse en lo que conservemos de discurso individual y grupal, en lo que conservemos de capacidad discursiva propia y de discurso individual y grupal propio o genuino, queda ya atado y estructurado a ideas fijas y a determinados marcos que han quedado establecidos. Y queda también atrapado, por no decir intoxicado, por determinadas narrativas estratégicas. Por ejemplo, en un conflicto bélico, en el sentido convencional, que uno ya parta de la premisa de que la culpa es de uno y no del otro, de que uno es víctima y el otro es victimario, sin realmente haber verificado eso. Entonces, lógicamente, cuando uno se pone a analizar o cuando grupalmente nos ponemos a discurrir y a dialogar y eventualmente a decidir sobre determinada situación bélica, ya estamos atrapados en una trampa, ¿sí? Ya estamos como capturados por una trampa ideológica, se podría decir. Dicho esto, yo quería hacer, aunque sea una mención, de todas estas tácticas que se utilizan en el marco de una estrategia de guerra cognitiva. Hablamos de la desmoralización, hablamos de la estigmatización, para establecer un raconto, ¿no? Si te parece, Adriana. Hablamos de las fake news, no habíamos mencionado el término, pero sí hablamos de desinformación. Yo recién acabo de hablar de la siembra de prejuicios o de establecer ideas fijas, marcos conceptuales que hacen a pensamiento único y corrección política. ¿Sí? Y también hablamos de miedo y de incertidumbre. Sí, hablamos de miedo y de incertidumbre también. Me detengo ahí. Ahí yo pondría como título o como palabra clave confusión, perdón. Y la confusión se puede usar de dos maneras. Se puede usar una confusión en donde el confundido no sepa que se encuentra confundido, es decir, como engaño, ¿sí? Como engaño. Yo a eso le llamo confusión inconsciente, ¿sí? Es decir, se utiliza la herramienta, en realidad, la metodología de la confusión, pero, digamos, de manera tal de engañar, generando una falsa certeza o induciendo a una falsa certeza aquel que ha sido blanco o aquellos que han sido blancos de esta maniobra. Y ahí aparece claramente todo el tema, toda la temática de la desinformación, fake news, etc. Pero puede haber una confusión consciente en donde justamente se generan condiciones, o el ataque consiste en confundir y que se dé cuenta que está confundido la población que es blanco, o las personas que son blancos de esta actividad, de esta agresión.
Y Y acá, sabe que podemos también agregar ahí, querido Pablo, ahí podemos agregar también de quién maneja el discurso y quién decide lo que es verdadero y lo que es falso, y estamos hablando de los escenarios de poder, ¿cierto? ¿Quién controla las narrativas? Porque yo me doy cuenta que constantemente cuando usted expresa alguna idea, la gente cuando lo quiere cuestionar a uno le dice, ¿y en dónde lo leíste? ¿Y de quién lo claro, escuchaste? Y entonces uno dice, no, es algo que yo he venido analizando, comparando estos sucesos, estos testimonios, y le dicen a uno, no, ¿no has escuchado al científico tal? ¿No has escuchado al doctor tal o al líder tal? Porque si él lo dijo, es porque eso es verdadero. ¿Tú cómo te atreves a cuestionar a una persona tan letrada, tan formada, tan curtida en estos temas? O sea, tú eres un atrevido y una atrevida. Casi que uno se vuelve un pecador que está digno de que lo apedreen porque, Dios mío, o sea, casi que es, ¿quién controla entonces la verdad y la mentira, lo que es verdadero y lo que es falso? mira, ahí hay un tema de, yo le llamo así, o me permito sugerir de llamarle así, aplicación o implementación estratégica y permanente o continuada de ciertas falacias, que son Mm. aberraciones del pensamiento. Una es, o sea, y la falacia nace por exageración en estos casos, ¿no? Una es la falacia de autoridad. Sí, bueno, esto es cierto porque lo dice Rocío. No, no porque Rocío tenga argumentos, porque podría ser, lo dijo Rocío, Rocío conoce el tema, y porque conoce el tema ha dado o ha descubierto las razones que permiten justificar esto. Pero en última instancia, no es que esto es cierto porque lo ha dicho Rocío, sino que es cierto por razones que Rocío ha descubierto y ha expuesto. Y ha logrado convencerme sin anular mi capacidad de análisis crítico. ¿Sí? O sea, me ha enseñado en el sentido más puro de la expresión. Ok, me ha mostrado. ¿Sí? Entonces, la falacia de autoridad, que insisto, como falacia es una aberración del pensamiento, y la otra es la falacia que apela a la mayoría, decir que algo es cierto o es bueno simplemente porque hay una mayoría, o, y acá hago un matiz, o supuesta mayoría, a veces ni siquiera es una mayoría real que así lo dice. En realidad a veces tenés una minoría que, digamos, operando a través de medios de comunicación masivos, tiene una mayoría de replicantes o de replicadores, ¿sí? Pero más allá de si es mayoría real o no, o de si es una mayoría, digamos, artificial o falsa o ficcional, lo cierto es que algo no es cierto o deja de serlo simplemente porque lo alegue o lo afirme una mayoría, sea ficcional o sea real. Y ahí hay otro punto también, que amén de, a ver, volvemos a esto que decíamos que la psicopolítica y la guerra cognitiva se toman de tendencias y operaciones que son perfectamente normales y naturales, al menos en determinado punto, para amañarlas, tergiversarlas, utilizarlas de manera artera o ardidosa. Es el caso de la ejemplaridad. Desde luego que todos tenemos naturalmente una tendencia a, digamos, a conseguir o a nutrirnos de referencias, por eso hablamos de referentes, y de ejemplos. Por eso decir, bueno, Rocío es ejemplar en tal tema, o es ejemplar en la práctica de tal virtud, o es ejemplar desde el punto de vista de encarnar tal cualidad que yo valoro y que todos valoramos en esta sociedad. Que yo, Messi es ejemplar jugando al fútbol, ¿sí? Y es ejemplar, entiendo yo, de fútbol entiendo poco y nada, pero es ejemplar como capitán de equipo, como compañero de equipo, como un hombre que integra un equipo futbolístico. La ejemplaridad, que nosotros busquemos dónde reside la ejemplaridad, es algo perfectamente normal y es algo muy sano en su justa medida. En su justa medida. Aquí lo que hace la psicopolítica y lo que hace la guerra cognitiva, lo que ambas hacen es amañar eso, es tergiversarlo, es doblarlo, es desviarlo, a veces por exageración, a veces realmente por un desvío, orientándolo hacia otra cosa de una Por manera artificial. conveniencia. Claro, totalmente. Ahora, cuando la confusión, cuando vos querés que alguien se confunda y sepa que está confundido, ¿sí? Lo querés confundir y que se dé cuenta de que está confundido, ahí hay estudios que yo no quiero dejar de citar y que en nuestro programa con Lucas Carena La Brújula los hemos tratado, también en el libro La Guerra Invisible, que son dos autores, Kurt Lewin o Levin, un autor no de la escuela de Frankfurt, pero sí periférico, cercano a la escuela de Frankfurt, ambos del siglo XX, y el otro es Just Merleau. Lewin con su teoría de la turbulencia social, ¿no? Eso lamentablemente ha tenido aplicación práctica. Tiene expresiones más modernas en la doctrina del shock, lo que se conoce como doctrina del shock. Y Merleau, si uno lee Merleau,
cuando él hace su análisis en el libro The Rape of the Mind, la violación de la mente, donde acuña el concepto y describe el concepto define, mejor dicho, el concepto de menticidio. En definitiva, habla de cómo la confusión y esta incertidumbre deliberadamente impuesta o deliberadamente establecida, realmente conduce a la propia esclavitud. Realmente, eso él lo hizo a mediados del siglo XX a la luz de un análisis, de un estudio muy pormenorizado que hacía como psicólogo, como psiquiatra y psicólogo, de los regímenes totalitarios de la época. Pero hoy en día eso es muy superior. Bueno, tanto la confusión consciente, es decir, el engaño, se me induce a adoptar una certeza falsa, una certeza no verdadera, como la confusión consciente, es decir, la confusión en el sentido de hacerme sentir y hacerme ver confundido, es lo que se aplicó claramente en 2020. Las dos al mismo tiempo. Tal cual. Una, la confusión no consciente, que es la del engaño, aquella por la cual adquiero una certeza o se me impone una certeza de algo falso, sin que me dé cuenta, sin que me aperciba de ello, es la que vos decías. Pero al mismo tiempo, con información contradictoria, con la utilización del miedo, con la prédica permanente del terror, que nunca, nunca deja razonar bien, estaba la otra, la confusión consciente en el sentido de decir, me siento confundido y tengo la incertidumbre respecto de lo que me va a suceder, le va a suceder a mis compatriotas, a mi familia, de lo que va a pasar, no mañana, Miedo, dentro de 5 años. miedo, incertidumbre y además esa manipulación, esa confusión se crea a través de esos grandes científicos, ¿no? En donde unos científicos que, bueno, no vamos a decir que todos, pero yo sí les quiero a ustedes refrescar la memoria. Cuando hablamos de ese tema, cuando Pablo hablaba de ejemplaridad, y a mí me gusta hablar de integridad, porque muchas personas son ejemplares a veces en su trabajo, de dientes para afuera, en público, pero de ahí para atrás, en lo que es su vida personal, un caos completo, un desastre, es la antítesis completa de lo que muestran de dientes para afuera. Por eso también la diferencia entre ser honesto y ser ejemplar y ser íntegro, ¿no? Que reúne todas las cualidades del ser humano. A veces la persona dice, esta persona es honesta, y uno dice, bueno, yo prefiero ser íntegro, casi que yo enfoco el ser ejemplar, bueno, el ser honesto, cuando yo me comporto de determinada manera, casi que cuando tengo ojos encima. La persona íntegra no necesita público, como decimos acá, no necesitamos de policías para uno poderse comportar de X o de Y manera, ¿no? No me pongo el cinturón de seguridad porque sé que el policía de tránsito me va a parar en la esquina, sino porque soy consciente que eso puede salvar mi vida en caso de un accidente, ¿verdad? Cuando yo quiero hablar de estos escenarios es, métanse ustedes en la cabeza que hay abogados, no estoy hablando de Pablo Davoli, obviamente, hay periodistas, en mi caso, que hay médicos, que hay científicos, que hay, no sé, contadores, que no necesariamente desde su conocimiento los hace ser una persona íntegra. Hay personas con distintos grados, con distinta formación y en distintas disciplinas que también se venden al mejor postor, que también pueden recibir un cheque a cambio de, ¿no? Un periodista que se va a trabajar a determinado medio porque necesita su ingreso mensual, dice, hoy no me importa si estos son rojitos o si estos son azulitos, yo necesito mi trabajo y si aquí tengo que informar sobre esto y aquí sobre aquello, no me importa, yo estoy recibiendo mi paga. Hay abogados que seguramente también venden ciencia, hay científicos que también las venden, entonces, cuando yo quiero, ¿a qué quiero llegar?
puntualmente ese suceso del 2020, la gente casi que decía, si es que el señor, en el caso de Fauci, ¿no? De Casablanca, dijo esto, es palabra de Dios y punto, para que nadie se atreva a cuestionar. Y entonces yo me pregunto, y les digo, ustedes se han preguntado si esa persona de verdad es tan íntegra, porque el hecho que tenga algunos títulos y algún escenario de formación no lo hace de por sí ya de manera gratuita una persona íntegra. Hay gente que también vende conciencia. Yo a veces digo, hay gente que le vende el alma al diablo y también por eso se ven hoy muy famosos, se ven exitosos y hablo de actores, de escritores, de conferencistas, de líderes de autoayuda, de políticos, de científicos. Entonces piensen en eso. Sí, es verdad todo lo que escuchamos, por eso la importancia, Pablo, yo me meto por eso como a ser un poco disruptiva en esto, es cuestiónelo todo, cuestiónelo todo. Hay una frase que también manejamos mucho en Colombia que decimos es, y de eso tan bueno si dan tanto, como que uno se pregunta, ¿no? No quiere decir que uno se vuelva una persona prevenida. Yo les sugiero que se vuelvan precavidos. En medio de un mundo de tanta mentira, de tanta manipulación, de tanto caos, dude de todo. Inclusive yo siempre les digo, a veces cuando hacemos programas, por ejemplo, con Adrián Salvucci, al inicio del programa decimos, no nos crean nada, no nos crean nada, cuestiónelo todo. Eso hace parte de estimular lo que es usted, su pensamiento crítico. Atrévase a escucharnos y después a pensar y a decir y a tratar de comprender por qué están diciendo esto y a qué lo está llevando usted, esto que está escuchando de nuestros contenidos. Es un poco, Pablo, decirle a la gente, no trague entero y dude de todo y de todo el mundo. A veces casi, Pablo, que uno duda hasta de uno mismo, ¿no? Uno dice, yo no pongo las manos en la candela por nadie. Entonces, ¿por qué hay gente que traga tan entero? Y si alguien sale, un fulano, en un canal de televisión internacional diciendo tal cosa, casi que todo el mundo como foca haciendo esto, ¿no? Aplaudiendo, sin atreverse a ir más allá. Es un poco como lo que quiero decirle a nuestros online oyentes, ¿no? Es que a veces esa manipulación también viene en que todo lo creemos, no cuestionamos, no pensamos más allá y obedecemos y nos sometemos y sin darnos cuenta, lo que le decía hace un rato, nos estamos entregando al verdugo sin permitirnos nosotros decir nada, ni chistar nada. Mira, si hay algo que caracteriza a la guerra cognitiva y a las metodologías, a la metodología propia de la guerra cognitiva es explotar las vulnerabilidades del enemigo o de aquella población, en este caso, vamos a hablar con más precisión, de la población que se seleccionó como blanco de ataque, ¿no? Que el atacante ha seleccionado como blanco. Y en el caso, bueno, vos mencionabas lo del 2020, lo mencionábamos ambos, vos hiciste referencia bueno, a ciertos médicos, sobre todo a uno en particular, mencionaste a Fauci, el estadounidense Fauci, muy Tan cuestionado en su propio cuestionado después, ¿no? Tan cuestionado después. muy cuestionado, sobre todo en los últimos años, también en su propio país. De hecho, ha tenido que ir a ser interpelado al Capitolio, ¿no? Al Lo Congreso de sacaron Estados de la Unidos. Casa Blanca, ¿no? Lo sacaron. ¿No? Pero, y hay una vulnerabilidad que, a ver, una vulnerabilidad que se presenta en Hispanoamérica en general, desde luego que esto reconoce innumerables excepciones, pero una vulnerabilidad que en términos de guerra cognitiva posiblemente se haya aprovechado en el sentido de se haya explotado, que afecta a varios sectores de las sociedades hispanoamericanas, es el complejo de inferioridad respecto del gringo, por así decir. Mm. ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado, porque esa sería una vulnerabilidad que afecta a ciertos sectores de Hispanoamérica hablando en términos generales. No a todos los sectores, y no digo que sea en todos los países por igual. Pero es algo que está bastante presente, ¿sí? Entonces, ahí hay una suerte de... Ahí la falacia de autoridad se ve reforzada por un prejuicio instalado en nuestras propias sociedades que tiene una cierta expansión, una cierta influencia y que juega en contra de nosotros mismos y que incluso puede ser explotado y utilizado en nuestra propia contra, ¿no? Eso acá en Por eso Argentina lo hemos... existe el sueño americano, querido Pablo, ¿no? El sueño americano. Igual sí, aparte es el poco, digamos, tiene que ver con las relaciones de poder, con todo lo que esto implica en términos relativos, o sea, las relaciones relativas en cuanto al poderío de cada uno, o de cada una de las partes que están acá involucradas en este planteo, ¿no?
Sí, creo que algo de eso hay. Aparte hay un extrañamiento, aquí también aparece otra herramienta, otra arma de guerra cognitiva y de psicopolítica que es la leyenda negra y todos sus accesorios y derivados. O sea, hay una suerte de extrañamiento y de estigmatización de nuestras propias raíces. Hay un olvido de nuestras propias raíces, de la propia, digamos, las características propias de nuestras respectivas naciones, etcétera. Entonces, bueno, en definitiva, la leyenda negra anti-española y finalmente anti-hispanoamérica o anti-hispánica es un muy buen ejemplo de propaganda y de lo que podríamos llamar, con terminología de nuestra época, guerra cognitiva en contra de la hispanidad, en contra del mundo hispánico, ya iniciada en el siglo XVI, ¿no? Ya iniciada por holandeses, por británicos en el siglo XVI, sin ningún lugar a dudas. Mira, también ratifico lo que vos decís, yo lo resumiría en cuanto a la actitud que vos estás pregonando y estás invitando a tener, que creo que es un muy buen antídoto y de la que se pueden derivar muchas cosas buenas, que es preguntarse por qué. Vos hablabas un poco, decías de no perder el sentido analítico y el sentido crítico, de pretender mantener esa autonomía mental para De aportarle al grupo. atrevernos, Pablo, atreverse, atreverse. Lo citabas a Adrián Salvucci, bueno, más allá de sus libros y demás, cuando suele utilizar una frase que la utiliza en muchas de sus intervenciones, de sus conferencias, que es pensar con el cerebro propio, ¿correcto? Y esto bueno, de acometer esa tarea, ¿no? Con prudencia, con responsabilidad, dialógicamente, pero acometer esa tarea, o sea, acometer en el sentido de emprender esa tarea y realizarla, de pensar con el cerebro propio, citándolo a Salvucci, pero que vos lo mencionabas antes. Yo lo planteo de este modo, fíjate una cosa, hay que adquirir o readquirir el hábito de los niños y después en la vida adulta que los filósofos mantienen y llevan a su máxima expresión, que es preguntar el porqué de las cosas. Fíjate ¿Y que por los niños qué? preguntan ¿Y por qué? el porqué y necesitan el porqué. O sea, hay una propensión en el ser humano a indagar sobre el porqué de las cosas. Y fíjate que en la vida Yo adulta esa son etapa los no la he filósofos. superado, Pablo. Yo esa etapa no la he superado. Yo me la paso así. ¿Y por qué? En la vida adulta de hombres y mujeres son los filósofos aquellos, son los filósofos aquellos que se caracterizan por sostener, pero ya con la escala y con la dimensión propia de la inteligencia adulta, esa actitud. Y es la que más hace crecer la propia inteligencia también, ¿no? Y por lo tanto enriquece el aporte que se puede hacer. Y tú decías también el tema de la duda. Sí, yo siempre digo, siempre digo que hay que tener una sana suspicacia, sobre todo en épocas como la nuestra. Y acá lo vamos a De citar a un acuerdo. inglés, a Orwell, George Orwell, que decía que, bueno, que esta es una época de universal engaño, ¿no? Por eso decía, decir la verdad es un acto revolucionario. En épocas esta es una época de universal engaño por la masividad del engaño, el tsunami de mentiras y además por la capacidad difusiva del engaño. Y acá aparece el tema de los medios técnicos. Hoy tenemos medios de comunicación que, bueno, en cuanto a los medios de comunicación masivos, los tradicionales, todos sabemos que lamentablemente el capitalismo los metió en un proceso de oligopolización. ¿Sí? Sea el capitalismo liberal, que finalmente, producto de su propia mecánica, ha crecido al amparo del liberalismo, pero finalmente ha dejado de ser liberal, producto de esa propia mecánica que tiene de concentración. O sea, el capitalismo de Estado que vemos en regímenes totalitarios que han proclamado ser anticapitalistas, pero en realidad no son sino socios de las fuerzas del capitalismo en su versión originaria, pero además son parte del mismo fenómeno. Terminan siendo una parte, una versión con alguna particularidad del mismo fenómeno que es el capitalismo a secas. Y el capitalismo ahí justamente ha metido, como a tantas otras cosas, en la lógica del lucro y del lucro, digamos, desenfrenado. Y de esta suerte de codicia y de ambición de concentrarlo todo, bueno, con los medios de comunicación ha hecho lo propio, ha hecho eso, ¿correcto? Entonces, estamos en un contexto de medios masivos de comunicación social e incluso de soportes tecnológicos para esos medios masivos de tráfico e intercambio de información, pero que no son los convencionales, hablo de Internet, redes sociales, en donde también hay una tendencia a la oligopolización y por lo tanto al control de todo lo que pasa ahí. De ahí que, bueno,
cuando aparece Internet y aparecen las redes sociales, ¿sí? Esto fue bastante disruptivo, pero finalmente hay una guerra por controlar eso. Hay una guerra, digamos, que se libra en el campo de las plataformas, de los motores de búsqueda, de los algoritmos, y también hay toda una guerra cognitiva que adquiere toda una nueva dimensión ahí. De hecho, adquiere una dimensión que hace 50 años atrás era impensada, ¿no? Con los algoritmos, los sesgos ideológicos o de información que los algoritmos manejan, o pueden manejar, y este fenómeno de las cámaras de eco, ¿no? Donde en definitiva van haciendo como segmentaciones, así como la psicopolítica y la guerra cognitiva ha trabajado sobre las sociedades reales, de carne y hueso, muchas veces, y este es otro método, ingenierizando segmentaciones y pugnas, ¿sí? Esto también, o sea, ingenierizando, perdón, facciones y pugnas de estas facciones ingenierizadas entre sí, o fomentadas, si es que eran preexistentes, para que pugnen de una manera que de otro modo no hubieran logrado tener entre sí, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con el tráfico de información y las redes de contactos que se dan en el plano virtual. Y acá quiero llamar la atención de algo que dice un autor, creo que es argentino, Pacheco, muy interesante, en un artículo que escribe en revista Defensa Nacional, que entiendo que es de la Universidad Nacional de la Defensa Argentina, un artículo muy interesante que él plantea que en el contexto de Iberoamérica se da una situación, digamos, que es particularmente problemática y a la que tenemos que prestarle atención. Hay niveles muy altos de utilización de Internet y de redes sociales, ¿sí? O sea, en ese sentido, digamos, somos una población en términos relativos donde hay mucha utilización de eso, y sistemas educativos y niveles de educación en general que están en una profundísima crisis. Entonces, mucha red social o mucho uso de la red social y escasa educación o una educación complicada y en crisis. Ese cóctel es explosivo, así puesto, o por lo menos es explosivo en términos de la vulnerabilidad que genera como posible objeto de ataque, como posible blanco de ataque de una guerra cognitiva que eventualmente se libre contra nuestros pueblos. Digo lo de eventualmente por conservar la formalidad del discurso, porque la verdad es que, bueno, todo hace suponer que, a ver, que las guerras cognitivas desde hace tiempo se vienen librando con matices, con niveles, grados, particularidades, etcétera, en contra de nuestros respectivos pueblos, creo que, bueno, que no cabe dudarlo, ¿no? Que todo indica que esto en términos generales es así. Pero bueno, vamos a mantener un poco la línea más formal, digamos. Bien, pero bueno, después hay otras técnicas, distracción, por ejemplo, ¿sí? O generar problemas sobredimensionar artificialmente problemas que no tienen esa entidad, que no tienen esa importancia, o plantear problemas y dilemas que son falsos. Bueno, la propaganda en términos generales, O plantear un cortinas de problema. humo, Pablo, para tapar algún evento y algún suceso importante, ¿no? Por ejemplo, actualmente, y ayer lo estaba yo hablando con mi hija, de se volvió tan importante, tan fuerte el caso de los archivos del señor Jeffrey Epstein, ¿no? Y entonces de un momento para otro, luego, caramba, la gente esperando como resultados que surgiera después de eso y capturas y cosas así, y todo el mundo atento y que más desclasificaban, y de un momento a otro, la guerra contra Irán, ¿no? Y lo que acaba de pasar también, acaban de enviar astronautas también a la luna nuevamente. Entonces, ¿cómo empiezan a tapar cosas que son muy Bueno, importantes, que de pronto pueden resultar en cosas no tan buenas para ciertos núcleos sociales, ¿no? Para ciertos poderosos, y cómo empiezan a bombardearnos con otras cosas para mantenernos ocupados y distraídos, y cómo algunos sucesos, algunas noticias pueden empezar a perder, obviamente, esa relevancia con base en otras cosas que nos empiezan a mostrar. Y cada vez nos están bombardeando con algo distinto como para minorizar, para disminuir otra cosa en la que la gente estaba enfocada. Y cuando usted estaba mencionando ahora todo el tema de cómo también nos manipulan a través de los algoritmos, ¿no? De las redes sociales, me acabo de acordar que hace muy poco lanza el señor Elon Musk, lanzó Grokipedia. Grokipedia es un nuevo proyecto inteligente para corregir a Wikipedia. Entonces, ¿cómo nos vamos metiendo en esto, no? Así que hoy en día usted escucha, usted ha hablado, no sé, le pregunto a alguien, ¿usted ha escuchado sobre Pablo Dávoli? Y alguien le puede decir a uno, no, googlealo, búscalo, ¿no?
Entonces, ¿cómo nosotros nos hemos vuelto esas personas que avalamos y certificamos eso mismo que nos está a nosotros controlando, que nos está manoseando, que nos está manipulando y que decide que es cierto y que es no? Si yo entro a Google, yo decido que entonces si entré a Google es porque Google me dice la verdad y esa es la última palabra. Y como Wikipedia también me dice la última palabra, si la gente no tiene presente, cuando usted entra a Wikipedia está el lapicito para que usted, cualquiera, entre y edite y pueda poner lo que quiera. Y ahora sale el señor Elon Musk con su tal Wikipedia. Si usted no se ha dado cuenta que en X ahora uno entra y hay gente que escribe, Grok, ¿esto es verdad? O sea, ¿es que es en serio? ¿Usted le cree solamente a la inteligencia artificial? Entonces ChatGPT dice toda la verdad. O sea que usted, sin darse cuenta, está permitiendo que todo esto que se va creando con el paso del tiempo lo controle y le diga a usted cuál es el relato verdadero y cuál es falso. Estamos todos sumergidos sin darnos a veces cuenta en que los demás o los que controlan la realidad, lo verdadero y lo falso, son los que siguen imponiendo su narrativa y nosotros de una u otra manera estamos cayendo, la estamos consultando todos los días. ¿Usted cree tanto en la inteligencia artificial? ¿A usted se le olvida que detrás de esa inteligencia artificial hay unos cerebros humanos que lo han programado y que lo han puesto ahí para que usted también se vuelva esclavo de esos? Porque hoy casi que nadie funciona sin consultar todo a través de estos medios, ¿no? Entonces, Pablo, Sí. con base en esto, ¿para dónde vamos? Con la inteligencia artificial, por eso, o sea, se complejiza más la problemática, o sea, se incrementan las posibilidades, las oportunidades incluso de frutos buenos, por así decir, pero también de los malos, también de los frutos defectuosos o de los frutos que son nefastos. O sea, en eso hay que, sí, el problema adquiere una dimensión aún mayor y una complejidad aún mayor. Y fíjate, yo respecto de la inteligencia artificial también tengo algunas cosas escritas en mi página web, pero quiero resumirlo en tres. En primer lugar, por su propia naturaleza, ya ahí hay un primer, digamos, un primer sesgo. Un primer sesgo que es por la propia naturaleza de la inteligencia artificial, por cómo trabaja. Hay un filósofo argentino, joven, Ludueña Romantini, ¿sí? He leído sus obras, algunas coincidencias y otras disidencias con él, pero en cualquier caso es un autor digamos, de profundidad, un autor de profundidad, de mirada aguda. Y él plantea, a mí me interesó muchísimo en un libro de él que se llama Imperium Technologicum, que dice, mire, la inteligencia artificial tiene digamos, una ideología, que es la ideología maquínica, ¿no? Bueno, yo esto lo interpreto en ese sentido. Por su propia manera de operar, por su propia naturaleza, la inteligencia artificial tiene un sesgo y tiene sus limitaciones. Esa ideología maquínica, por así decir. Porque trabaja, y esto Noam Chomsky lo ha puesto de resalto también, trabaja detectando patrones, aplicando masivamente método inductivo, pero en definitiva, y eso ya implica una determinada mirada, una determinada perspectiva y un límite en cuanto a lo que puede ofrecerte como conclusión. ¿Sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, como bien decías vos, está el sesgo propio, a veces inconsciente, a veces consciente, a veces por mera ideología, a veces por interés, pero del alguien que está detrás del algo que es la inteligencia artificial, que son los cerebros y son los dueños, porque aparte no deja de ser un producto comercial. O sea, tiene fabricantes en el doble sentido, en el sentido de aquel que lo ha diseñado y en el sentido de aquel que es dueño del producto, que a veces no son la misma persona, que tienen también ideologías, sentimientos e intereses. Y en tercer lugar, hay que ver con qué fuentes de información se alimenta. Por eso también comete tantos errores. Y hay errores que son muy groseros, ¿sí? Y hay errores que son muy groseros. Entonces, ya ahí yo tendría una prevención. ¿Qué significa? ¿Que esa herramienta no hay que utilizarla? No. Significa que de ningún modo podemos hacer lo que algunos autores llaman la delegación cognoscitiva, ya que hablamos de guerra cognitiva, la delegación cognoscitiva en la inteligencia artificial. Es decir, dejar de usar la propia cabeza, si se me permite decirlo de este modo, para que la inteligencia artificial piense por mí y me diga lo que tengo que pensar. No, en todo caso, se puede usar esa herramienta, pero sabiendo todo esto y sin jamás dejar de probar incluso uno mismo los límites de esa herramienta o eventualmente el sesgo que ponga de manifiesto y sin dejar de pensar por mí mismo, es decir, y de cotejar información. Y otra cosa muy importante que pasó mucho en 2020, negar el dato que obtengo a partir de mi propia experiencia.
Mm. aún sin saberme experto en un tema, ni hablar si encima tenés experticia en ese tema. O en la experiencia, por eso también es importante el diálogo comunitario, que es algo que se rompió en 2020. Vos no te podías juntar físicamente con otros, por lo menos allí como en Argentina, donde hubo un encuarentenamiento, perdón, severo, severo y de resultados creo que a todas luces contraproducentes, incluso, o sea, por varias razones, eso desde ya, pero es otro tema, ¿sí? Al respecto yo me he explayado en varios lugares, por escrito, o sea, pero bueno. Pero además, había un discurso público que había sido cooptado. El hecho de la censura en redes sociales, por ejemplo, hacía que el discurso público fuera monolítico y uniforme, en determinada, estuviera completamente direccionado. Entonces, se interrumpió, y si lo analizás desde la perspectiva de Jules Merleau, ¿sí? Ahí uno advierte la grave dimensión que esto puede adquirir, pero se interrumpió el discurso público. Primero, porque la gente no se podía juntar físicamente, y segundo, porque por vía remota también el discurso público estaba cooptado. No solo por los medios de comunicación, sino que en redes había una censura terrible, te bajaban videos, canales de YouTube, etcétera. Era muy difícil dar con medios de comunicación alternativos que nos permitieran, a ver, compartir nuestras experiencias, amén de nuestras ideas y lo que habíamos leído. Y esto es algo tan renunciar al dato, entre otros datos, que me da mi propia experiencia, es como si yo confíe más en el GPS que me dice que acá hay un camino y no en que estoy viendo o que pasé ayer y que vi un precipicio. Exacto. O es confiar más en el mapa que en el paisaje o en el escenario geográfico que ese mapa esquematiza y yo lo estoy mirando. Entonces, desde luego que eso no significa que hay, a ver, no estoy diciendo que no se utilicen los mapas o el GPS. Digo que todo el tiempo tengo que entrar a hacer el cotejo con el dato que me aporta mi propia experiencia o la experiencia de alguien que me merece fe, que puede ser la persona Usted conocida, menciona, que me tiene confianza, ¿sí? es que usted menciona algo muy acertado, Pablo. Es que todas las herramientas son válidas utilizarlas. El secreto tal vez está en cómo las manejamos y en evitar crear esas dependencias, ¿no? Yo hablo mucho con las personas, por ejemplo, que son absolutamente dependientes a Waze. Y Waze se volvió una excelente alternativa para cuando uno desconoce un camino, está nuevo en una ciudad, en un país, y entonces lo orienta. Entonces uno busca Google Maps o busca con Waze. Pero resulta que este tipo de herramientas, de acuerdo a lo que usted dice, no le dicen a usted si este escenario o esta ruta puede salir más corta, pero no le cuenta que es peligrosa. Por ejemplo, puede ser un barrio, un sector, un lugar que tiene un abismo o que, no sé, es una zona roja por donde seguramente si usted va le pueden robar el carro, lo pueden asaltar a usted. Eso no se lo dicen esas aplicaciones. Cuando usted está en una ciudad que más o menos conoce, pero de pronto necesita que la orienten porque, bueno, no todo el mundo nació con el GPS puesto, ¿cierto? Como que una vez necesita la brújula, pero cuando uno su sentido común dice, hey, me está llevando por este lado, pero yo me acuerdo que esta zona es una zona de tolerancia, es una zona compleja. Entonces, a pesar de que Waze me diga que me voy a meter por ahí porque me sale más, el camino más corto, yo me acuerdo que por ahí está como peligroso, prefiero desviar, así me salga el camino por otro lado más larguito, y prefiero desde mi sentido común, desde mi instinto, no meterme por ahí, a pesar de que la aplicación insista en que debo meterme por ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar herramientas, porque hay gente que también dice, ay, acabé mi relación porque es que las redes sociales son terribles. Y es que mi mujer me celaba mucho, mi novio me celaba mucho porque yo le daba like o ponía comentarios a ciertas personas y yo me río y digo, hey, no, ni las redes sociales, ni todo este tipo de inteligencia artificial, no es que sean malas al 100%, es que depende de cómo tú las manejas y de cómo tú creas una dependencia o no, ¿verdad? O sea, eso está en nosotros. Todavía tenemos esa parte cognitiva activa en donde podemos decidir que sí, que no, esto me gusta o que nunca más, ¿no? Mira, tanto es así que incluso yo en su momento, hace unos años atrás, elaboré un anteproyecto de ley que se lo presenté a un senador nacional aquí en Argentina, él se interesó mucho en la temática, también promoviendo la creación de redes sociales propias en Argentina, con un sistema de incentivos para que se crearan redes sociales propias que no quedaran bajo el control de esos factores que pugnan por controlar el tráfico de información y de comunicaciones en Uh Internet y que tuviera como condición, amén del diseño propio y demás,
que el hardware, es decir, las bases de datos, digamos, los fierros, como decimos en Argentina cuando hablamos del hardware o de algo material, ya no de software, que esté instalado acá en Argentina. Que esté instalado en Argentina. Desde luego que esto después se podría replicar en otros países, por ejemplo, de Hispanoamérica y demás. ¿Por qué? Porque también hay que plantearlo. Nosotros lo estamos enfocando desde el punto de vista de cada persona, con las que ahora, digamos, están viendo este video o lo van a ver en el futuro, y respecto de lo que cada uno de nosotros puede hacer, digamos, a nivel micro, es decir, como actor social, pero en forma, al menos en principio, individual, pero también lo tenemos que empezar a pensar en macro, es decir, que termine teniendo un impacto político desde esos cambios en la cotidianeidad, en lo micro que se puede generar, para que también termine teniendo un impacto político institucional de mayor envergadura, ¿sí? Eso debería ser política, porque política, quiero decir, política de Estado o política pública, pero tiene que brotar de la propia comunidad. Por ahí en este momento, no sé, dentro de un año alguien ve este video, por ahí es un legislador, es el asesor de un legislador, no sé, en Colombia o en Ecuador o donde sea, y dice, che, la idea está buena, lo motoriza, lo promueve y termina convirtiéndose en una política pública. Entonces, no solo, esto también está bueno decirlo, decir, no solo asumirse como más protagonista de la propia cotidianeidad y del entorno más pequeño, porque aparte esto multiplicado hace sinergia y contribuye desde el llano a generar cambios más grandes, sino también ir apuntando estratégicamente a que esos cambios en algún momento tengan algún tipo de expresión político-institucional. Máxime que vivimos en democracia, o al menos, digamos, podemos discurrir largamente y hacer nuestro análisis crítico. Por lo menos eso creemos, ¿no? Por lo menos. De cuán democráticas son realmente las democracias, las sedicentes democracias, ok, está bien, pero por lo menos sí, por lo menos en el discurso público así está establecido y como mínimo, hay una suerte de fachada institucional que el sistema de dominación, que es esencialmente antidemocrático, necesita sostener. Y en ese necesitar sostener, o en esa necesidad de sostener, necesariamente también implica una limitación y la habilitación de ciertas oportunidades, por pequeñas que éstas eventualmente sean. O sea, eso ya en el peor de los escenarios, ¿no? Yendo a la peor de las hipótesis. Pero bueno, o sea, la idea es, en definitiva, como modesto mensaje, es, sí, instar a un cambio de actitud. Lo dijimos en el programa anterior también, ¿no? A un cambio de actitud en el sentido de adquirir o plantearse de adquirir y de cobrar protagonismo en nuestras propias vidas, pero no solo en lo individual y en lo inmediato, en lo que tenemos en nuestro entorno micro o más pequeño, sino también como parte del sujeto político que es la comunidad organizada, que es el pueblo, y como actor político. Hay dos técnicas. Yo soy muy honesto, me encanta hablar contigo, pero me van a matar, necesito, me están esperando unas Vamos personas. a la conclusión, mi Pablo. No quiero cerrar sin mencionar otras dos tácticas, podríamos decir. Hablamos de distracción, estigmatización, censura, autocensura. Hay otras más, bueno, la segmentación social y digamos, fomentar las contradicciones o ingenierizar contradicciones dentro de un grupo social. Bueno, hablamos de muchas, ¿no? Hay otras más que hay dos más por lo menos que quiero mencionar, que es la hiperinflación emocional. O sea, la sugestión y la hiperinflación emocional, de manera tal de que lo pasional, que en principio es algo que está muy bien, lo pasional o se desvíe, se corrompa, o se hipertrofie, que es una manera de desviarse y corromperse, nublando la razón, ¿sí? Y por otro lado, la infantilización. Y fíjate, esto se aplica muchísimo incluso en la publicidad comercial, ¿no? A veces es, no sé, la publicidad comercial de una entidad financiera, de un banco, por ejemplo, o de una casa financiera, que te ofrece una línea de créditos, de préstamos, pero sin embargo la publicidad está como orientada a niños, ¿no? Y presenta el producto como si fuera un juego. En realidad, tomar un préstamo, es decir, contraer un crédito es algo muy serio, propio de la vida adulta. Esto de tratar a los adultos como niños, ¿no? Como niños, y en principio a veces sobre pretexto de cercanía, darte un trato que puede estar rayano o puede ser interpretado eventualmente como irrespetuoso. Aquí en Argentina, porque ahí ya después entramos en particularidades, yo siempre dije, por ejemplo, con la imposición del voceo, de tratar de vos y no de usted. Nosotros no hablamos de tú. A mí me pasa por mímesis que a veces hablando con otra persona de habla hispana que usan el tú,
que de hecho es lo más común, yo termino adoptándolo en el momento por una cuestión de mímesis espontánea. Pero en realidad en Argentina nosotros hablamos de vos, pero hablamos de vos cuando tenemos confianza. Sobre todo si nos vamos a dirigir a una persona que es una persona mayor o que por alguna razón ostenta, inviste, mejor dicho, algún tipo de legítima autoridad, lo que corresponde es el usted, ¿sí? El respeto social en Argentina siempre se expresó de manera especial con el usted, ¿sí? No con el voceo, no con el tuteo, que es tratar de vos, y en otros países tratar de tú. Aquí, eh, por una, digamos, se lo plantea como una suerte de cercanía en el trato, que el argentino valora y creo que los hispanos en general valoramos mucho esa cercanía, esa calidez, pero hay que tener cuidado porque eso también puede ser manipulado para que adquiera un sentido y tenga una utilidad negativa, ¿sí? Bueno, esto de tratar a los adultos como niños o de en el trato empezar a, digamos, estandarizar el trato, ¿sí? Son dos problemas que no son iguales pero son parecidos. Estandarizar el trato sobre pretexto de una mayor cercanía, pero en definitiva es privar de una expresión de respeto, inequívocamente de respeto que se le debe tributar a alguien, por ejemplo, a una persona mayor, a un abuelo, etcétera. No digo que en tu casa el nieto lo haga, porque el nieto lógicamente tiene confianza con el abuelo. Pero bueno, ahí hay que verlo bien eso, ¿sí? Hay que verlo bien. Y no hay que olvidarse de lo que decíamos antes, la psicopolítica y la guerra cognitiva siempre van a explotar características que en principio, o sea, y propensiones o tendencias que en principio y en una cierta medida son perfectamente normales. Y otras son perfectamente sanas. Y otras vulnerabilidades también. O sea, aspectos que son más, que están más confusos, que no están tan claros, que ya tienen una cierta problematización. Siempre se va a explotar eso, ¿no? Como parte de una estrategia de ataque, de agresión y finalmente la palabra clave es la que tú dijiste al principio y volvemos al principio, de manipulación. Pero frente a eso el antídoto creo que está en todo lo que dijimos, comunidad, análisis crítico, pensar con la cabeza propia, no hacer esa delegación cognoscitiva, ser responsable, no ser frívolo. Todos tenemos momentos de frivolidad, de entretenimiento, pero tiene que ser la excepción. Nuestra vida tiene que tener una directriz, digamos, una directriz de superación, de realización personal y comunitaria, sabiendo que ambas van de la mano, son dos caras de una misma moneda. Yo hablé en el programa pasado del amor, y no en un sentido meramente romántico, ni mucho menos meramente sensiblero, sino del amor como el motor más noble que tiene el ser humano, ¿no? El amor a la verdad, al bien, a la belleza, que es aparte el que predispone al buen combate cuando es necesario combatir, ¿sí? Y es el que predispone a la paz cuando podemos disfrutar de la misma, sabiendo que la paz solo es posible sobre la base de la justicia. ¿Mm? Sin justicia tampoco puede haber paz, puede haber una ficción de paz, pero no auténtica paz. Así que, bueno, me permito sintetizarlo de esa manera, Rocío. Yo te agradezco muchísimo, pero tú sabes, yo me tenía que haber ido hace como media hora. Lo que pasa es que hablar contigo es tan apasionante y hablar de estos temas es tan apasionante, al mismo tiempo tan necesario, que bueno, no, me he extendido hasta acá y me extendería mucho más hablando contigo, pero realmente se me hace imposible. No, Pablo, muchas gracias porque ha sido un contenido muy exacto, muy preciso, como siempre, que uno también disfruta mucho las charlas con nuestro gran Pablo Dávoli, abogado, escritor, docente, hoy desde Rosario, Argentina, co-director del programa La Brújula. Solamente algo para agregar para este cierre del programa, querido Pablo, cuando hablamos de cómo a veces nos tratan a través de los medios, la publicidad, esta manipulación, esta guerra cognitiva a los adultos como niños, es que caramba que nos gusta, es que terminamos aceptándolo. Nos encanta que nos traten como niños, nos encanta que nos den todo así como con cucharita, con plastilinita, nos encantan las fábulas, los cuentos. Seguimos creyendo en una cantidad de discursos falaces de una cantidad de gente que uno dice al final, yo sé que eso no va a pasar, pero termino como yo digo, haciéndome el pajazo mental y termino aceptándolo y creyendo en absolutamente todo. Y nos encanta estar buscando salvadores, proteccionismo, que nos protejan. Entonces yo voto por yo busco que esta persona me lidere no solamente mi entorno social, sino también que lidere mi vida, porque resulta que hoy los seres humanos han decidido renunciar a todo. Yo digo, usted puede renunciar al trabajo, renuncia a la pareja, renuncia a la comida, renuncia a lo que quiera, pero caramba, usted lo único que no puede renunciar es a usted, a su esencia, a lo que es, a sus dones, a sus talentos, a su proyecto de vida, a su propósito de vida. Renuncia a lo que quiera, pero no se entregue, no se baje los pantalones como tan fácil. Aquí estoy, verdugo, haga de mí lo que quiera. No, así no es. Pablito,
Le recomiendo este libro a usted y a nuestros online oyentes. Inmune a la distracción. ¿Por qué hoy lo traigo a colación? Este libro de Editorial Planeta de Nir Eyal me encanta porque en este libro habla el experto que enseñó a la industria a crear productos adictivos. En este libro nos explica cómo inmunizarnos contra la distracción. Este hombre es de Israel, criado en los Estados Unidos, y se llama Inmune a la distracción, y habla de cómo hoy vivimos distraídos en la parte laboral, en lo social, en lo emocional. Un poquito de este tipo de lecturas me gusta, no para que usted todo diga, sí, 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 es así, para que usted extraiga las cosas buenas y se quede con eso. Libro recomendado, Inmune a la distracción. Por cierto, cuando estamos distraídos somos más fáciles de ser manipulables, ¿verdad, Pablito? Abracitos de Rosario, Argentina. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo para vos, para todos los colombianos y bueno, para toda tu audiencia que sé que es enorme. Así que muchas gracias nuevamente, quedo a disposición, te mando un abrazo y aprovecho para saludarte y saludarlos a todos, deseándoles unas felices y bendecidas Pascuas de Resurrección. Chao, Pablo, y a ustedes. Los esperamos el próximo miércoles en un nuevo episodio de esto que es Despertando Conciencia, porque seguimos haciendo a través de radio y de nuestro espacio, seguimos haciendo que las cosas pasen. Mucho más de lo que puedes imaginar, mucho